Pues gracias por seguir aquí los que ya estaban el trimestre pasado y por venir los que han venido por primera vez este trimestre. Yo lo que voy a tratar de hacer es un poco recopilar o tratar de capturar el hilo que uniría lo que veíamos el trimestre pasado de Albert Camus con lo que vamos a ver de Hannah Arendt. Con esto no quiero señalar, ni mucho menos, que haya una suerte de parentesco profundo entre ambos o que ambos digan las mismas cosas, más bien es lo contrario. Yo quiero señalar un poco en qué puntos están apostando por lecturas distintas, pero al mismo tiempo señalar como en la distancia que ciertamente la hay entre uno y otro, hay al mismo tiempo un inquietante aire de familia, ¿sí? Como que hay ciertas preocupaciones subterráneas que recorren el pensamiento de ambos y que son reconocibles en ambos, ¿no? Y creo además que con respecto al título de lo que voy a presentar hoy, que es La tentación del absoluto, estas cosas que recorren la vida, más bien la obra, perdón, de ambos, y la vida en cierto sentido, porque tiene que ver con las condiciones vitales en las que están finalmente inmersos, las condiciones de posguerra, de haber vivido la experiencia del totalitarismo y demás, pienso que para ellos la idea de absoluto es un problema en ambos casos. Pero al mismo tiempo también pienso, que era un poco lo que les decía cuando me tocó hablar de Camus el trimestre pasado, que el absoluto es algo que no logran exorcizar del todo ellos mismos en su propia obra, si bien de maneras distintas, de maneras sutiles, de otro tipo de forma, pero creo que de alguna manera está ahí y es un poco lo que me propongo mostrar, ¿no? La relación entre Hannah Arendt y Camus no tiene que ver con que se hayan encontrado nunca, hasta donde yo sé, no sé si tú sepas, nunca se conocieron personalmente. Enrique me hizo saber que los orígenes del totalitarismo efectivamente tienen algunas referencias de Arendt hacia Camus, pero pues son referencias, digamos, que no van más allá de eso. Ni siquiera luego toca Arendt como que exhaustivamente el libro del hombre rebelde, que sería aquel que más se acercaría, digamos, a sus propias temáticas o preocupaciones sobre revolución. Sin embargo, no obstante, ambos están compartiendo como un horizonte bastante común, ¿no? En primer lugar, porque ambos se mueven dentro de la órbita existencialista, y aunque Camus va a acabar peleado con Sartre y efectivamente Arendt, como ha dicho Enrique, se desencanta de la obra de Sartre relativamente rápido, ¿sí? Digamos que el background sigue siendo ¿no? O sea, Arendt es alumna de Heidegger y Heidegger tiene una influencia, Ser y Tiempo se consideró mal, pero se consideró durante mucho tiempo una obra existencialista, ¿sí? Entonces, en este sentido, digamos que hay un background ahí bastante interesante, ¿sí? A Hannah Arendt, sin embargo, hay aspectos, aunque va a criticar muchas cosas del existencialismo, fundamentalmente de la obra sartreana, en un ratito más les comento por qué, le atraía mucho toda esta cuestión del existencialismo, de una filosofía que salía al ámbito público, que se debatía en cafés, que se debatía en las calles y que se ponía en acto con obras literarias y teatrales, porque para Arendt esta idea del contar historias es algo fundamental en su propia concepción de lo que el pensamiento puede hacer. Contar historias no es algo menor, la narración no es algo menor, es una manera de hacerse cargo de lo que uno mismo es en comunidad con otros, de dar una suerte de sentido y de hacer que eso se despliegue procesualmente a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces, en este sentido, para Arendt, contar historias es importante porque permite escapar de la abstracción de un sistema donde los sujetos no aparecen como urdidos por la trama de la propia historia que ellos mismos están haciendo con sus acciones. La idea de acción, de praxis en Arendt también es absolutamente fundamental, ¿no? Entonces, en este sentido, eso le gustaba a Arendt, ¿no? Sin embargo, la crítica de Arendt al existencialismo, como ha dicho Enrique, aparece muy pronto y tiene que ver con la obra de Sartre. Tiene que ver con que a ella le parece que finalmente el existencialismo trata de imponer un sistema de carácter ontológico, en el caso de Sartre, donde la política o, digamos, estos espacios de aparición pública de la discusión
y del ámbito de la palabra, que es un poco lo que Arendt va a entender por política, aparece reducido a la demostración de un sistema ontológico, en este caso el sartreano, ¿sí? Es decir, ella piensa que Sartre no le concede importancia a la política por la política misma, sino que piensa que la política es válida en tanto que le ayuda a sostener ciertas premisas ontológicas en tanto a su visión de la realidad, ¿sí? Entonces, la crítica de Arendt es otra vez que el existencialismo acaba siendo un sistema que trata de imponer y no tanto de estar atento a todas esas vicisitudes de la toma de la palabra, a todas esas vicisitudes que tienen que ver con la discusión y con lo que pasa efectivamente en el ámbito político, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos que esa sería como una de las críticas de Arendt al existencialismo. Por otra parte, si recuerdan, Camus también hacía una crítica distinta, pero con cierto aire de familia otra vez, que tenía que ver con la idea de que el existencialismo finalmente acababa por sucumbir a una voluntad de poder, que era la de sistematizar bajo una teoría a todas las víctimas y a todos aquellos que estaban siendo, por así decirlo, aplastados en ciertos procesos históricos. El existencialismo, al justificar esto como un mal, por así decirlo, inevitable, pero necesario al mismo tiempo para dar paso a la esperanza de una sociedad sin clases, en el caso del último Sartre, según Camus, finalmente acaba cayendo en esta cuestión de sacrificar la singularidad de la existencia humana a grandes utopías, grandes sistemas, y por lo tanto, pues a no prestar atención a lo valioso de esa existencia y de esa singularidad, ¿no? Son críticas que van a la par, ¿no? Sin embargo, hay que señalar que hay también diferencias muy notables entre Camus y Arendt, muy notables, ¿sí? La más señalada, a mi modo de ver, es que para Camus hay una cuestión que es esencial. Para Camus el problema de la política, el problema de la revolución frente al problema de la rebelión, es que consiste en que las revoluciones tratan de olvidar lo que para él es la condición existencial del hombre, que es el absurdo. Tratan de ponerle un punto resolutivo, un punto y final. Y pensar que, bueno, ya que Dios ha muerto, alguna suerte de arreglo en la tierra encontraremos por el cual lograremos salir de todo aquello que nos está atormentando en determinados periodos o en determinados momentos, ¿sí? Para Camus esto es lo que conduce a que los regímenes se sucedan de manera atroz y que dejen un montón de víctimas. La no aceptación de la propia condición existencial humana, que es el absurdo, que es el sinsentido, sin punto final resolutivo, ¿sí? Entonces, en este sentido, él piensa que, por así decirlo, lo único que podríamos hacer, si ustedes quieren, es consentir de manera libre aquello a lo que la necesidad nos obliga. Dicho de otra manera, consentir de manera libre a aquello que estamos condenados a hacer como Sísifo, ¿sí? Pero de alguna manera decir, si ustedes quieren, un sí a la vida, con todas las precauciones que Camus puede sentir en un momento dado con respecto a un nihilismo a la Nietzsche, ¿no? Entonces, en este sentido, esa sería la cuestión. Para Arendt, en cambio, esto no es viable. Arendt no sostiene la idea de absurdo como un horizonte irrebasable. Para Arendt, al contrario, la contingencia de el gesto político, su espontaneidad, podríamos decir, su creatividad, es aquello que hay que mantener separado de la actividad repetitiva, de esta especie de Sísifo cargando siempre la misma piedra, de esta especie de trabajo que no se acabaría nunca. Hay que defender un espacio para otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, en este sentido, para Arendt sí habría la posibilidad de generar ciertas acciones políticas colectivas que otorguen un sentido a ciertas cosas, por lo menos, ¿no? Y hacia ahí tendríamos que ir encaminando, ¿no? Otra de las cosas que ambos tienen en común es que ambos exaltan mucho la noción de acción, de praxis. Ahorita veremos que lo hacen de manera distinta, pero es un núcleo que les preocupa a ambos, ¿no? Y como les decía, ambos están totalmente conscientes, dolorosamente conscientes, aunque de manera también distinta, de los peligros de los totalitarismos, ¿sí? Mientras que para Camus el totalitarismo tiene que ver más con esa voluntad de poder, que de alguna manera hace que el hombre quiera dominar su propia condición absurda y ponerle un punto y final, solucionarla. Para Arendt va a tener más que ver con estos procesos de conformidad social,
de homogeneización social, de incapacidad para la protesta y para la acción política singular, espontánea, etc. Entonces, sin embargo, ambos otra vez coinciden en que sí es un horizonte dentro de sus preocupaciones esta cuestión de la tentación absolutista. Hay otra cuestión que me parece importante. Aunque ambos tratan de escapar de una, por así decirlo, definición esencialista de la condición humana, yo creo que no lo consiguen, ¿sí? Digamos que ambos tratan de proponer cuestiones que son más bien existenciales, que dan pie a una idea de un sujeto o de sujetos que no tendrían que ser sustancias, sino algo que procesualmente se expresa y se manifiesta de maneras distintas, pero creo que ambos acaban cayendo en dar una definición, aunque sea mínima, y que esto vuelve un poco problemáticos algunos de sus planteamientos. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es señalar algunos de estos puntos y luego ver cómo pasa esto con la misma Arendt a través de la crítica que le hace un pensador político contemporáneo como es Rancière, que cree que varias de las cuestiones del planteamiento político de Arendt tienen que ver con que cae en una cierta esencialización que ella no logra evitar y que la conduce a muchas contradicciones. Eso es un poco lo que me gustaría plantear. Digamos que la primera cuestión que les decía yo que tienen en común tanto Arendt como Camus es la cuestión de la importancia de la acción. Esto tal vez en Arendt es como una cosa para todos aquellos que han leído y estudiado a Arendt, que no es muy sorprendente porque es como una filósofa de la praxis, de las acciones, es algo que ella destaca como fundamental y de hecho ella critica mucho toda esta exaltación de la filosofía como teoría o como contemplación, que cree que viene desde Platón, luego con el cristianismo se favorece esta idea contemplativa y demás, y en la modernidad se parece que se rescata un poco el principio de acción, pero de manera bastante problemática como veremos, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos que para Arendt habría que empezar con las acciones que el hombre hace para finalmente abrirse a sí mismo y a los demás, al mundo, para de alguna manera entrar y hacer posible un espacio donde la toma de la palabra, la decisión política y todas estas cuestiones tengan alguna especie de lugar. En Camus, un poco, también la prioridad va a ser la acción. Cuando Camus Sísifo nos dice que la primera preocupación de la filosofía tiene que ser el suicidio no es un problema, no es visto como un problema, la pregunta no es en qué condiciones es efectivo un suicidio o en qué condiciones no lo es, o cosas de este tipo. O sea, cuando Camus se pregunta por la cuestión del suicidio, se está preguntando por una cosa que tiene que ver con la acción del sujeto con respecto a su papel en este mundo. ¿Debo matarme o no? ¿Sí? Y eso implica llevar a cabo para Camus una acción que es radical, ¿sí? En este sentido también es un filósofo preocupado no tanto por estas cuestiones especulativas o teóricas, las cuales lo enervan profundamente, sino por una pregunta que le parece que increpa a un sujeto que tiene que hacer algo con su vida, que es o matarse o no matarse. ¿Y por qué debería de hacer una cosa o por qué debería de hacer la otra? Es lo que Camus trata de preguntarse, ¿no? Evidentemente todo esto tiene un trasfondo que para Camus son experiencias que él relata en la historia de cada uno de sus personajes literarios o en las imágenes que él plantea, en los mitos que él usa y que son relativas a la experiencia o a lo que supone una condición humana. Para Camus para él, todos como humanos sufrimos. Y todos como humanos nos enfrentamos con el sinsentido. Es decir, para Camus la experiencia de que la vida humana es absurda es algo que no es un postulado abstracto, es un postulado que está en la vivencia de cada uno de nosotros, ¿sí? Y desde ahí uno se pregunta cómo actuar, qué hacer con eso, ¿sí? Con ese punto de partida. Hay un pasaje en el mito de Sísifo que hubiera podido suscribir Arendt a mi modo de ver, aunque por motivos diversos. Camus dice lo siguiente: esa razón universal, práctica o ética, ese determinismo, esas categorías que explican todo, son suficientes para hacer reír a cualquier hombre decente, ¿sí? Hay en Arendt también un rechazo a todo lo que tiene que ver con una concepción de sistemas abstractos que se empeñan en enmarcar una vida humana sin estar atentos a los devenires y a los procesos de la historia, ¿sí? Entonces, en este sentido, por
ahí digamos que van, van a la par. Digamos que básicamente esta énfasis en la acción que ambos van a compartir de distinta manera, evidentemente se redunda o tiene como consecuencias distintas en cada uno. Para Camus la pregunta va a ser, bueno, finalmente, ¿por qué no debo de suicidarme? Que es la misma pregunta que lo conduce a pensar ¿por qué no debo de matar a otro? Para él la respuesta es porque esto que es absurdo es lo que yo soy. Es decir, la condición humana es absurda. Entonces, querer acabar con el absurdo es querer acabar con la propia condición humana, y en ese sentido, por así decirlo, amar, por así decirlo, la vida significa querer que el absurdo viva. ¿Sí? Y para Camus esa es como la respuesta. ¿Sí? Camus, no hay muchas especificidades en qué piensa Camus cuando se refiere a vida. Si es eso que Agamben llamaba una suerte de nuda vida, si es algo más sofisticado, no tenemos demasiada idea. La arquitectura sistemática en Camus es mucho más, menos fina que la de Arendt en muchísimas cosas, ¿no? Como que su preocupación es otra. Entonces, en este sentido no lo sabemos, pero sí sabemos que su apuesta es, hay que vivir porque, ok, la condición humana es absurda, pero suicidarse es acabar con aquello que uno es, que es precisamente eso absurdo. Eso absurdo no es un accidente, no es algo que te pasó, es lo que tú eres. ¿Sí? Entonces, la respuesta es afirmar el absurdo, la respuesta es no tratar de resolverlo, es vivirlo en todo su desgarramiento, ¿no? Arendt, sin embargo, la preocupación por la acción la va a conducir a otra vía, ¿no? Para Arendt, la idea de que el hombre haya sido definido como acción en el mundo moderno, que en primer momento parecería como algo positivo, ¿sí?, está sin embargo oscurecida por muchos otros procesos, ¿sí? Porque de alguna manera lo que ella va a tratar de señalar es que básicamente, por así decirlo, el hombre se ha convertido en acción en el mundo moderno, pero al costo o bajo el coste de ser simplemente un sujeto activo en unos ámbitos y no en otros, en el ámbito más bien de lo que ella va a considerar la necesidad y las necesidades de satisfacción materiales, no en el ámbito de lo que va a considerar un espacio que debería ser independiente de la necesidad, como es el político, donde habría que hacer debates que no tuvieran que ver con estas cuestiones materiales, ¿no? En la modernidad, por la propia genealogía de la modernidad misma, el ámbito de, por así decirlo, el economicista, el ámbito fijado en satisfacer materialmente a los sujetos, en todas estas cuestiones se ha comido el ámbito que tenía que ver con la posibilidad del gesto político creativo y de una palabra que circulara con independencia de la necesidad material. Entonces, en este sentido, lo que ella dice es que tenemos sujetos poco politizados en ese sentido, ¿no? Parece que son sujetos que solo buscan que se satisfaga cierto ámbito a costa de otro, o que están despolitizados porque solo saben remitirse a un ámbito y no saben que hay algo más allá de este ámbito, ¿no? Entonces, en ese sentido, ella busca rescatar una acción que bajo las condiciones correctas permitan al hombre recuperar algo, a la condición humana, que para ella le parece que es fundamental porque es lo que abriría la posibilidad de un espacio auténticamente político, ¿no? Entonces, es un poco la idea que me parece a mí que ella va, pues va a tener, ¿no? Entonces, a ella esto la va a conducir como una idea de acción muy específica, ¿no? Que es una idea de acción donde, pues, realmente se trate de crear el espacio donde la acción y el significado que le otorguemos a esta acción sea producido por la misma comunidad, ¿sí? En esta circulación de la palabra, en esta circulación del diálogo, etc. Entonces, en este sentido, sí hay en Arendt una idea de, bueno, no se trata de que un absurdo pueda ser mantenido, se trata de buscar acciones que nos den sentido y que sean significativas y que respondan a la condición de a nuestra condición humana en última instancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ella se va a inclinar por ahí. Digamos que otra de las cosas que, viéndolo desde aquí, tienen entonces ambos en común es, por así decirlo, el subrayar ciertos límites de los sistemas filosóficos, como he señalado antes, que pretenden eso, sistematizar todo a través, por así decirlo, de crear
un orden, un significado y demás, pero que se impone desde unos cuantos o desde unas teorías a realidades que realmente son como ajenas en el fondo a ese tipo de teorías o a ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces ambos, por así decirlo, tienen en común esta cuestión. Bueno, digamos que para Camus, por ejemplo, apelar a un sistema filosófico para explicar el absurdo supone siempre tender hacia una necesidad de trascendencia. Así el filósofo se declara explícitamente inmanentista o alguien que no busca la trascendencia. Al querer buscar ordenar todo eso desde arriba, de alguna manera estás buscando una suerte de fundamento, de principio y amparándote en una suerte de trascendencia. Me parece a mí que en el caso de Arendt, lo que ella básicamente está tratando de señalar es por eso precisamente la importancia de contar historias. Las historias no son como los sistemas, son cosas que surgen en el seno de las mismas comunidades para explicarse y narrarse a sí mismas en la circulación de la palabra, que a través del debate, que a través del diálogo, que a través de la separación y también la unión con los otros podemos llegar a generar, ¿no? Entonces, en este sentido, para Arendt se trata más bien de apostar por el contar historias y no por estos sistemas racionales que en su pretensión de completud dejan de tener sentido rico, concreto, enraizado vitalmente, ¿no? Entonces esa es una de las cuestiones que me parece que es importante en ambos, ¿no? Bueno, digamos que de hecho, en el caso de Arendt hay incluso una distinción que ella establece entre pensamiento y acción en parte de su obra, ¿sí? Y lo que ella dice es que toda la tradición filosófica por entero, ¿sí? Sobre todo desde Platón, ha estado coloreada o enraizada en esta desconfianza por la acción y en esta preponderancia por el pensamiento. ¿A qué se refiere Arendt con esto? Lo que ella está diciendo es que cuando Platón, por ejemplo, trata de establecer que hay una manera de llegar a la verdad, que es a través de la dialéctica, y descarta las otras maneras que hay, ¿sí? Las que llevaban a cabo pues, los sofistas, tan denostados oficialmente por la historia de la filosofía y todo este tipo de cuestiones, lo que realmente está sucediendo ahí es que Platón está ya entrando como una visión normativa, ¿sí? De lo que se va a considerar la política, que es un poco el modelo que él propone en la República. Entonces lo que le pasa a Platón al hacer esto es que se separa del ámbito donde se discute cotidianamente, de la calle, de cómo se hacen las cosas, y propone un modelo al cual todo eso se tendría de alguna manera que plegar o que someter, ¿sí? A partir de ahí, digamos que hay una élite, además, en la República. Acuérdense que está el filósofo, ¿no? Que es como, por así decirlo, la cabeza en esa jerarquía que ha de ser ordenada, ¿no? Que son los guardianes de la ciudad, todas estas. Entonces, de algún modo se privilegia aquel que contempla, que tiene acceso a la verdad de manera ciertamente preferente sobre otras visiones y sobre otras alternativas, ¿no? Entonces para ella aquí empieza un problema donde vas a exaltar una visión de la política, si ustedes quieren, hecha desde un planteamiento teórico, desde un planteamiento filosófico, que se aleja de la manera de entender la política más cotidianamente, más en la calle, más vitalmente, más concretamente, ¿sí? Para Arendt empieza un problema. Este problema además se multiplica con el cristianismo, porque en el cristianismo hay como una defensa de la vida contemplativa con respecto a la vida activa, es decir, aquellos que son más privilegiados son aquellos que se dedican a la contemplación, que es, acuérdense que la palabra teoría viene de la idea de contemplar, ¿sí? Y de alguna manera en este sentido aquellos que se desligan un poco de la acción y se pueden dedicar pues eso, a buscar a Dios, ¿no? Entonces en este sentido digamos que básicamente Hannah Arendt está totalmente en contra de estas divisiones y de esta manera de entender lo que sería la política, ¿no? Lo que ella dice, es siempre que lo que esto produce es violencia a otras formas
de entender, por así decirlo, una actividad humana basada en precisamente en algo que no es puramente contemplativo, sino que es más bien activo, que está basada en acciones, ¿no? Entonces, eso para ella ha supuesto como una cuestión, la exacerbación o el aura de prestigio que ha rodeado a la teoría, ha hecho que en filosofía se haya prestado muy poca atención a las acciones y se haya privilegiado mucho el pensamiento. Uno podría decir, bueno, pero esta crítica suena a Marx, pero es que Arendt también critica a Marx. Para Arendt, Marx, aun defendiendo, por ejemplo, la idea de trabajo, sigue anclado en una idea de trabajo que es teórica, ¿sí? Y que de alguna manera pues básicamente sigue siendo un teórico Marx, ¿no? Ella dice, el problema de Marx además es que es un teórico de la sociedad, no entiende la política Marx. ¿Por qué? Porque finalmente para Arendt, Marx también está orientado hacia una visión materialista de satisfacción de las necesidades, y el ámbito de la política sería el que nos permitiría escapar de ese ámbito de la necesidad y generar un ámbito que tenga que ver con la palabra, con otras posibilidades de la condición humana, ¿no? Esta distinción que toma Arendt entre esto social, que estaría ligado a esta cuestión más de satisfacción de material, y esto político que ella quiere desligar, es una distinción que ella rescata de una lectura aristotélica, ¿sí? Que hace entre oikos y polis, ¿sí? Oikos es la esfera de lo privado, del ámbito de lo privado de los griegos, la esfera de la familia, la esfera de todas estas cuestiones, ¿sí? Y de alguna manera esta esfera, por así decirlo, de lo privado está destinada a satisfacer las necesidades naturales, corporales, digamos la necesidad humana de refugio, de comida, de tener un determinado tipo de cosas, ¿no? Como estas necesidades, todas ellas son involuntarias, no son cosas que podamos elegir, sino son cosas simplemente que atañen a nuestra supervivencia como tal, es el espacio del oikos, de aquello que se preocupa de regular todas estas necesidades, es el espacio de la necesidad, ¿sí? Es el espacio de aquello que pues necesitamos, valga la redundancia, para seguir vivos, para tener de alguna manera posibilidades de vivir, ¿sí? En este sentido, siendo el espacio de la necesidad, no es el espacio de la libertad, ¿sí? Es el espacio de aquello que estamos obligados a satisfacer, querámoslo o no, si queremos seguir vivos, simple y llanamente, ¿sí? Y en contraste a esto, frente a la esfera del oikos, que es la esfera de lo privado, de este ámbito donde los esclavos, las mujeres, satisfacían las necesidades para que otros pudieran, por así decirlo, tener otro ámbito. ¿Cuál es ese ámbito? La esfera de la polis. La esfera de la polis en los griegos es la que ya no tiene que ver con el ámbito de la necesidad, sino con el ámbito de la libertad, ¿sí? Con este ámbito donde, por así decirlo, de alguna manera tú puedes hablar, tienes esta posibilidad de el discurso, de tomar la palabra, los hombres solo en Grecia, los andres, las mujeres no, ¿sí? Ni tampoco los esclavos, por supuesto, ¿sí? Pero ellos tenían la posibilidad de tomar la palabra y de salir de ese ámbito de la necesidad. Entonces Arendt hace una cuestión muy interesante, ella dice, claro, los esclavos están en el ámbito doméstico y todo esto, porque en ese ámbito, el ámbito de la necesidad es un ámbito violento. La única manera de dominar la necesidad es con violencia, porque precisamente es necesidad, ¿sí? Y supone ejercer fuerza, ¿sí? Para tratar de paliarla, para tratar de aplacarla. Mientras que el ámbito de la política es un ámbito que no admite la violencia. Ahí tienes la palabra, no la fuerza, ¿sí? El discurso, ¿sí? Entonces, en este sentido, digamos que hay una oposición que ahí, por ejemplo, Derrida criticaría muchísimo en Arendt, de vincular la idea de la palabra o del discurso con la no violencia. Derrida diría, desde que hay inscripción, desde que hay algo como palabra o como lenguaje, hay violencia. Pero bueno, esa es una de las diferencias que podemos ver de Hannah Arendt con otro tipo de pensadores, ¿sí? Digamos que esta es una de las cuestiones entonces que es interesante en Arendt. Ya voy a ir un poquito más rápido para que dé tiempo también a que pues debatamos, pregunten y todas estas cuestiones, ¿no? Digamos que en este sentido, si se acuerdan un poco, otra de las cuestiones que me interesa
señalar de cara a todas estas cosas que va a ir mostrando Hannah Arendt en torno a la relación que esto podría tener con Camus, es un poco volviendo al tema de la revolución y de la rebelión. El hombre rebelde es el intento de Camus de salir de la esfera del individuo que él había trabajado en Sísifo. Y Sísifo es un hombre enfrentado a su propia condición absurda y decidiendo que su alegría está en reconocer esta condición absurda y seguir, por así decirlo, cargando la piedra aunque se caiga y volver a subir con la montaña, cargando la piedra aunque se caiga y volver una y otra vez a hacer lo mismo. En El hombre rebelde, Camus hace todo un intento, una tentativa por pasar de la esfera de lo individual a la colectiva a través de una idea de rebelión, ¿sí? De que la naturaleza humana o la condición humana, hablar de naturaleza no es nada adecuado, la condición humana tiene que ver con la idea de una rebelión, de que somos, lo único que nos definiría paradójicamente es la rebelión, es la capacidad de decir no, ¿sí? Esa capacidad de decir no me vincula a los otros, ¿sí? Porque cuando yo digo no es porque yo no admito algo como válido para mi propia condición humana. Cuando el esclavo se enfrenta al amo y dice no soy tu esclavo, lo que está diciendo es un hombre no es el esclavo de otro hombre, ¿sí? Entonces, para Camus, digamos que la cuestión para encontrar a los otros es a partir de la propia experiencia singular de uno. Yo creo que en Arendt el movimiento es al revés, es decir, Arendt parte de la comunidad, del colectivo, que es el que ayuda a definir quién va a ser sujeto propiamente hablando, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que ambos, Camus y Arendt, van a tener como una suerte de definición de lo que el hombre es, ¿sí? En el caso de Camus ya lo hemos visto, es más fácil. En el caso de Camus, digamos que básicamente la idea de lo que el hombre es tiene que ver con esta condición humana absurda, que es irrenunciable y que nos hace rebelarnos, porque el absurdo es eso, el absurdo es rebelión en última instancia. O sea, la rebelión no es algo para Camus que uno elija, ser humano es rebelarte ante el absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque vives en tensión siempre, en tensión entre tu aspiración de poner un sentido y tu imposibilidad de hacerlo. Esa tensión es lo que hace de ti un rebelde, ¿sí? Y esa tensión es lo que compartimos todos en tanto que humanos. El peligro absolutista que siempre tenemos es el de tratar de resolver esta tensión a través de proyectos políticos, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto Camus no quiere decir que sea inválido luchar por ciertas mejoras o ciertas conquistas. Él piensa que sí, bajo este lema, que él llama un lema muy mediterráneo, que es el lema de la mesura, más bien griega, ¿no? O la medida, o la frónesis, o la prudencia. Hay que buscar ciertas condiciones de mejorar nuestra vida sin olvidarnos nunca de que nuestra condición es absurda, sin querer nunca solucionar o poner un punto y final a ese absurdo que somos, ¿no? Porque en el momento en que lo tratamos de hacer desencadenamos una sangría en la historia, ¿no? Eso es un poco por donde él va. ¿Qué pasa con Arendt? ¿Dónde estaría sin cambio y esta definición de esencia del ser humano o del hombre, que es lo que le permite, por así decirlo, criticar a las revoluciones históricas, pero al mismo tiempo volverse problemático porque parece entonces que hay una suerte de esencia intemporal con independencia de la historia que supone siempre esta condición absurda que somos? ¿Dónde está el problema similar, más o menos, o por el estilo en Arendt? Bueno, voy un poco aquí a la crítica que le hace Rancière, este pensador francés, a Arendt, para ver por dónde apuntaría esta crítica, ¿no? Básicamente hay una cosa que Arendt dice. Arendt, en el libro que vamos a leer sobre la revolución, que tiene críticas muy interesantes a la Revolución Francesa y tiene críticas muy interesantes, por ejemplo, a los derechos humanos universales, y hay críticas muy interesantes, por ejemplo, a Rousseau, ¿sí? ¿Por qué? Porque para ella esto de los derechos humanos es una abstracción. O sea, ¿eso qué es? ¿Sí? ¿Sí me explico? No hay como... entonces, en este sentido, digamos que básicamente
por así decirlo, no hay unos derechos humanos que se basen en una definición universal de hombre. O sea, para Arendt esto es tan abstracto que es como no decir absolutamente nada, y además conduce a cosas que pueden ser en un determinado momento bastante peligrosas. Entonces, lo primero que hay que entender es por qué Arendt básicamente está entendiendo los derechos humanos como una abstracción que pueden ser peligrosos y cuál es su propuesta alternativa, ¿sí? Entonces, lo que hay que entender básicamente es lo siguiente. Según Rancière, esta es la crítica que Rancière le hace a Arendt, el problema de Arendt está en partir de un supuesto ontológico que ella misma no discute políticamente, que no politiza, ¿sí? Lo que Arendt básicamente señala es qué es lo que determina la pertenencia o no al ámbito de la política desde el cual podrían discutirse o abrirse los derechos de las comunidades, de los sujetos que están en cuestión, ¿sí? Entonces, lo que Rancière señala es que Arendt dice algo desde el principio que para ella es como una cuestión que va a ser muy criticada también por Balívar, ¿no? Ahí en Arendt una cosa como muy difícil de resolver, entre una visión muy institucionalista, muy normativa, por un lado, de la política, y por otro lado, una visión que tiene que ver con la isonomía, que es mucho más libre y mucho más anárquica, en el sentido de anarqué, de que no tendría ningún principio fundamental, ni estaría fundada en instituciones concretas, ni nada. Y estas dos cosas siempre están sin resolver en el pensamiento arendtiano, según Balívar y también según Rancière, ¿sí? Entonces, básicamente, Arendt ve, por ejemplo, que los derechos humanos son abstractos porque, según su perspectiva, suponen una consideración del ser humano desprovisto de política. Esto tiene sentido si volvemos a recordar lo que para Arendt es la política. Ese ámbito de libertad frente a la necesidad, donde los seres humanos a través de la palabra y de tomar la palabra se unen y se diferencian unos de otros y buscan crear comunidades y buscan crear cosas. Para Arendt, los derechos humanos no responden a este proceso. De hecho, una de las críticas que ella hace a la Revolución Francesa y a por qué acaba en sangría es esto, ¿sí? Es que así no surgen los derechos humanos, ¿sí? No surgen de la propia vida, de la propia discusión interna y política de las comunidades en ese momento, ¿sí? Entonces, en este sentido, digamos que esa sería como su queja. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Básicamente, que lo que Arendt ve es que realmente qué es lo que haría falta entonces para tener derechos políticos que fueran realmente políticos, que es lo que es importante. Bueno, para Arendt esto tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, con lograr preservar y constituir un espacio donde los individuos puedan actuar y puedan hablar, ¿sí? Que sería este espacio propiamente político, que ya no tendría que ver tanto con el rubro, con el ámbito por así decirlo, de la necesidad, ¿sí? Entonces, en este sentido, digamos que lo político tendría que ver con la posibilidad de llevar a cabo estas acciones a través de la palabra, que para Arendt es muy importante, a través del discurso y a través de la toma de contacto también en la distancia de unos con otros, ¿sí? Sin embargo, por así decirlo, esto genera dos cosas. ¿Por qué les digo que la visión de Arendt en este sentido es problemática? Porque por un lado, ¿quién garantiza la apertura de ese espacio? Pues las instituciones. Habría que tener ciertas instituciones que garantizaran la apertura de ese espacio. Pero al mismo tiempo, ese espacio tiene que posibilitar la acción política genuina, singular, espontánea, etc. Entonces, la idea es cómo explicas la institución con esa acción genuina, espontánea, etcétera, que puede acabar poniendo en jaque a la institución misma. Esta es una de las tensiones en el pensamiento arendtiano, según Balívar y según Rancière, que Arendt no logra desanudar de manera completamente satisfactoria, ¿sí? Entonces, básicamente, Arendt entonces lo que nos dice es: nosotros nos convertimos en miembros de una comunidad política a través de todos estos procesos por los cuales primero tenemos que ser reconocidos como sujetos hablantes y como sujetos que pueden participar en esa construcción de ese espacio de lo político, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿cuál es la determinación fundamental para ser miembro de una comunidad política? En primer lugar, dice Arendt, hablar. Ser un sujeto que tiene palabra, no solo que habla, o sea, los esclavos también hablaban,
en la antigua Grecia, pero no tenían acceso a la palabra pública. Entonces, es indispensable para hacer política tener acceso a la toma de la palabra, poder hablar, ¿sí? Esto es una distinción que viene de la lectura de Arendt de Aristóteles, ¿no? Del hombre como hablante, ¿sí? Como animal que habla, animal político también, ¿sí? Entonces, en este sentido, para poder hacer algo políticamente tienes que hablar. ¿Por qué Rancière critica esta postura de Arendt? Porque él dice, lo que Arendt no se da cuenta es que esto ya supone una toma de decisión política. Es decir, lo que para Arendt funda la política, que es que para hacer política tienes que tener derecho a la palabra, para Rancière es algo ya decidido políticamente, ¿sí? Entonces, para Rancière la política se decide antes. ¿Sí me estoy dando a entender, más o menos? No puede ser, o sea, para Arendt diría algo así como, tú para tener realmente un lugar en el espacio político, para poder hacer política, tienes que tener derecho a la palabra, si no, nunca vas a tener acceso a lo político. Rancière diría, no es cierto, eso ya es algo que se ha jugado y definido así políticamente. ¿Qué es lo que hace falta para tener acceso a la política según Rancière? Que una parte que no tiene acceso a esa palabra, en este caso, porque ha sido definido así, y que no le dé igual y haga un movimiento que parezca absolutamente contradictorio, diga tener derecho a algo a lo que no tiene derecho, ¿sí? Entonces, en este sentido, esa parte que no estaba contemplada porque no tenía derecho a hablar, se toma la palabra por sí misma, le da igual, no tiene que esperar a que nadie se lo reconozca, que es un poco la idea en Arendt que resaltan autores como Rancière o Balibar, que para Arendt de alguna manera es imposible ser un sujeto político si no hay quien te reconozca esa capacidad de palabra, y para Rancière tú tienes que hacer que se te reconozca, es decir, no es que la comunidad te otorgue así como en un paseo en el campo tu derecho a la palabra, tú lo tomas, ¿sí? Y como eso, mil cosas más. Entonces, estas distinciones arendtianas, por ejemplo, de decir, a ver, ¿qué es la lucha de los sin papeles? Para ponerles un ejemplo concreto. ¿La lucha de los sin papeles es política para Arendt, sí o no? Si somos estrictos en la crítica que le hace Rancière, no. Es una lucha por llegar a tener condiciones para ser sujetos políticos. ¿Sí me explico? O sea, la lucha de los sin papeles por ser sujetos reconocidos como cualquier tipo de ciudadano sería para Arendt una lucha pre o antes de lo político. Sería el conseguir esos derechos les permitiría luego pasar o acceder a un ámbito de lo político, ¿sí? Para Rancière no. Para Rancière la lucha de los sin papeles por ser reconocidos como ciudadanos es ya política, ¿sí? Porque la política para él es eso. Es cuando una parte que no está siendo reconocida te obliga a que la reconozcas bajo un principio de igualdad, ¿sí? Para Rancière la política significa una cosa, hay otros que creen que son igual que tú, punto. Para Arendt significa, para tú entrar en una esfera política, tu derecho a la palabra tiene que ser reconocido. Para Rancière no importa que no sea reconocido. ¿Sí me explico? Tú crees que eres igual que ese, aunque ese no te reconozca nada, y tú vas ahí y te enfrentas con él. Por eso Rancière tiene esta idea de que lo que él llama la policía, que es así como el efecto institucional, el efecto regulador, es siempre enemigo de la política, porque la política tiene que ver con cuando estos que no están te obligan a que estén. Él llega a decir una cosa donde la democracia es enemiga de la política, de la verdadera política, porque con sus reglas y sus procedimentalismos lo que impiden es que para entrar en el juego ya tienes que haber pasado por ciertos reconocimientos, si no ni siquiera entras. La verdadera política consiste en querer ser tú quien empiece a definir también las reglas del juego, quién está dentro y quién está afuera. Sí, más o menos. Entonces, lo que les quería dar a entender es que me parece que si Camus, perdón por esta cosa un poco revelada y demás, y atropellada, pero básicamente la idea era la siguiente. Si en Camus hay una esencia humana que se define a través del absurdo y de la necesidad de pervivir en ese absurdo y de no caer en tentaciones totalitarias, en Arendt también hay una suerte de esencia en un sujeto político que vive, por así decirlo, de la posibilidad otorgada por otros a través del derecho o no, de su reconocimiento, de su derecho a la palabra en el ámbito público. Para Arendt eso ya determina quién es un sujeto político, lo cual quiere decir que en el caso de los sin papeles,
que no tienen un derecho reconocido a hablar, ¿cómo explicaría Arendt que lograran ser sujetos políticos? Salvo que no sea por la buena voluntad de aquellos que tienen ya el derecho de hablar y se dedican a defenderlos. En ese sentido, lo que hace Arendt es despolitizar a todos los sin papeles, por ejemplo, en este caso. ¿Sí me explico? O sea, los sin papeles no van a ser sujetos políticos, son sujetos que están luchando por tener las condiciones para ser sujetos políticos. ¿Quién les pueden dar las condiciones para ser sujetos políticos? Los que sí son ya sujetos políticos. Entonces, sí, más o menos me da a entender. Se me hace que es una discusión de lo más actual, porque tiene que ver con estas cosas de, bueno, en democracia, si yo quiero participar en democracia, tengo que esperar a que tú me reconozcas. Y si no, me quedo ahí en la fila sentadita. ¿O qué diablos? Bueno, estas son algunas de mis preguntas, de mis inquietudes. Como se habrán dado cuenta, creo que Arendt es una pensadora que hay que leer. Aunque yo creo que tengo que leerla más. Y hay cosas de ella que me irritan profundamente. Pero creo que es una pensadora que hay que leer y que hay que tratar de... porque está planteando núcleos problemáticos que son muchos de ellos los que estamos viviendo. Esto sería.